Los invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, y nuestro texto para esta tarde es los versículos del 12 al 31. Primera a Corintios 12, desde los versículos 12 al 31, una continuación de la enseñanza que tuvimos esta mañana. Muy bien, si ya están conmigo aquí y en sus casas, así dice el Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pues Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El contexto de nuestro pasaje sigue siendo la inmadurez indebidamente prolongada que había en la iglesia de Corinto. Una inmadurez que ya lo hemos visto, se ha manifestado de muchas formas. Comenzamos con divisiones, luego ausencia de disciplina eclesiástica, luego vimos fornicación, vimos incluso hasta una rebelión feminista primitiva, etcétera. Hemos visto muchas manifestaciones de esa inmadurez prolongada indebidamente en la iglesia de Corinto. Ahora aparece un área más en la que se manifiesta esta inmadurez y es el ejercicio de los dones espirituales. El Espíritu Santo dota a su iglesia de dones especiales y estos hermanos son inmaduros en la forma como los administran, cómo los usan, cómo los hacen funcionar en el cuerpo. Ese gran tema del mal uso de los dones ocupa la atención del apóstol Pablo entre los capítulos 12 al 14. En el capítulo 12 nos muestra, como vimos en esta mañana en la primera parte, la existencia de esos dones en el cuerpo y vamos a ver en este momento el funcionamiento adecuado de ellos en el cuerpo. Es el capítulo 12. En el capítulo 13 nos muestra que el amor
es lo esencial para la vida en el cuerpo. Y en el capítulo 14 nos muestra que la edificación es lo más importante en el uso de los dones para beneficiar al cuerpo. Así que en esos capítulos 12 al 14 vemos el esfuerzo del apóstol Pablo por corregir la inmadurez de estos hermanos de la iglesia primitiva en este asunto de los dones. Aquí, como veíamos esta mañana, hay unos dones que aún estaban vigentes y otros dones que ya cesaron. Y todo ese tema, toda esa materia hace pues parte de lo que vemos en nuestro pasaje en el día de hoy. El tema general de los capítulos 12 al 14, noten de manera especial que voy a ampliar el tema, no voy a darlo tan circunscrito al pasaje que leímos, sino lo voy a ampliar un poco, y esto sirve aún para entender mejor el pasaje que vamos a explicar hoy. El tema general de toda la sección es la falta de amor. Es el tema general de toda la sección, la falta de amor, de humildad, de unidad, más infantilismo y desorden en el ejercicio de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Ese es el tema general, la falta de amor, unidad, la falta de humildad, además infantilismo y desorden en el ejercicio de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Así que el capítulo 13, como vamos a ver el próximo domingo, tiene el papel protagónico. Por eso coloqué mi tema en función de ese capítulo, porque él es la estrella que brilla en medio de los 3 capítulos, es el 13, el capítulo 13. La falta de amor en el ejercicio de los dones en la iglesia. Y el título que le hemos puesto a nuestra enseñanza en el día de hoy es Vivencia corporativa. Vivencia corporativa. La iglesia es un cuerpo y en ese cuerpo debe haber amor, y en ese cuerpo con amor hay una vivencia corporativa. Así debe vivir una iglesia. Una iglesia debe vivir en amor, una vivencia corporativa, y por eso le hemos puesto como título al mensaje Vivencia corporativa. El pasaje que leímos, ahora sí concentrados más en el pasaje que leímos, es un avance de lo que ya estudiamos esta mañana con el pastor Alejandro. El problema que viene desarrollando el apóstol desde el verso 1 es que esos hermanos eran incapaces de entender que en la iglesia, con sus dones, todo debe funcionar como un cuerpo. La iglesia con sus dones. Pastor Alejandro nos mostró esta mañana la existencia de esos dones. Pero esos dones en la iglesia deben funcionar como un cuerpo. Y eso es lo que ellos no estaban entendiendo, que la iglesia con sus dones debe funcionar como un cuerpo. Y que esos dones que están en los miembros del cuerpo son para servicio del cuerpo y no para la vanagloria personal. Y para mostrarnos esto, es evidente que el apóstol Pablo utiliza una ilustración con el funcionamiento del cuerpo humano. El apóstol Pablo compara cuerpo con cuerpo, compara la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, con el cuerpo humano. Y cuando nos enseña el apóstol Pablo el funcionamiento del cuerpo humano, desnuda y avergüenza por completo la falta de amor, unidad, humildad en el cuerpo de Cristo que estaba en la iglesia de Corinto. Miren qué sabiduría tan grande del apóstol Pablo. Tomar la sabiduría de Dios al crear el cuerpo humano y comparar el funcionamiento del cuerpo humano con el funcionamiento del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Cuerpo físico cara a cara con el cuerpo espiritual de Cristo. Y Pablo explica cómo funciona el cuerpo físico y desnuda por completo la falta de amor, la falta de humildad, el individualismo, el orgullo y la arrogancia que había en el cuerpo espiritual de Cristo. Una grande sabiduría vemos en nuestro pasaje
de parte del gran apóstol Pablo. ¿Cuál es entonces la base fundamental para el funcionamiento del cuerpo, sea el cuerpo físico o el cuerpo espiritual? ¿Cuál es la base fundamental para el funcionamiento del cuerpo? Lo vimos esta mañana, unidad y diversidad. Unidad y diversidad. Así como algún escritor lo puso, todos para uno y uno para todos. Como vemos en el versículo 4. Vean conmigo otra vez el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto es, cuando dice el Espíritu es el mismo, es unidad. Y esa unidad lo repite en 5, 6, 8, 9 y 11. Al tiempo que define los variados tipos de dones que el Espíritu da. Y eso ya es diversidad. Entonces, unidad es el Espíritu es el mismo. Y cuando describe los 9 dones, ya eso es diversidad. Entonces, ¿cómo funciona un cuerpo? Sea el cuerpo físico o el cuerpo místico, unidad y diversidad. Vean conmigo otra vez el verso 11 del capítulo 12, por supuesto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Eso es unidad, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, y eso es diversidad. Entonces, unidad y diversidad, esa es la clave, y eso es lo que estos corintios no entendían. En vez de unidad, ellos tenían individualismo, separación, aislamiento, presunción, y en vez de diversidad, como nos explicaba el pastor Alejandro, todos querían hablar en lenguas. ¿Ven la torpeza? ¿Ven la torpeza de estos hermanos? En especial, el asunto de la diversidad estaba sesgado por completo porque todos querían hablar en lenguas. El don favorito era el don de lenguas. Y los que hablaban en lenguas se creían superiores a los demás. Y por eso, como vamos a ver ahorita, el Señor usa al apóstol Pablo para darles un puñetazo aquí, un puñetazo allá y dejarlos humillados en el suelo a los que hablaban en lenguas y se enorgullecían de ello. Así que la enseñanza en el fondo es una enseñanza sobre humildad, sobre unidad, sobre amor, y una enseñanza que combate el individualismo y la presunción. Eso es lo que tenemos en nuestro pasaje. Y la palabra clave es la palabra cuerpo. Creo que se van a quedar acordando. Cuerpo físico y cuerpo místico. Cuerpo físico y cuerpo místico. La iglesia es el cuerpo místico y funciona como funciona el cuerpo físico. ¿Será que nuestro Dios tomó el modelo del cuerpo para hacer funcionar a la iglesia o al revés? No lo sabemos, pero esa es la sabiduría de nuestro Dios. Y sobre la iglesia como el cuerpo místico que funciona como el cuerpo físico, vemos 4 cosas en el pasaje. Lo primero que vemos es el cuerpo, su metáfora, en los versículos 12 y 13. El cuerpo, su metáfora. Lo segundo que vemos es el cuerpo, su variedad de miembros, que es un énfasis, una repetición de lo que enseñaron esta mañana. Versos 14 al 20, el cuerpo, su variedad. Tercero, el cuerpo, su dependencia entre los miembros, versículos 21 al 26. Y cuarto, el cuerpo, su jerarquía entre los miembros, versículos 27 al 31. 4 cosas pues: metáfora, variedad, dependencia y jerarquía. Creo que está apareciendo la diapositiva en la pantalla, si no estoy mal. Ahí están, 4 cosas: metáfora, variedad, dependencia y jerarquía. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, pero este pasaje es un pasaje para todos los siglos de la historia de la iglesia, porque tenemos cristianos infantiles en todos los siglos que son afectados por estos problemas. Veamos en primer lugar el cuerpo, su metáfora, y cómo Pablo escoge el cuerpo humano y su funcionamiento como la base de su exhortación al cuerpo místico. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Noten aquí la palabra como, porque así como el cuerpo se refiere al cuerpo humano, al cuerpo físico, y la palabra como señala claramente la metáfora, ¿cierto? La palabra como indica la metáfora. Entonces, todo el tiempo Pablo está usando una metáfora. Sin embargo, es mi impresión al leer el pasaje que es más que una metáfora. Vean conmigo el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ya se está refiriendo a cuál cuerpo, al físico o al místico. Al místico. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que es una metáfora muy vivida, tan vivida que cuando uno lee otra vez el versículo 12, a uno le parece que debería decir otra cosa. Vean conmigo otra vez el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también debería decir la iglesia. ¿Cierto? ¿No les parece que la lógica va más a que debería decir que así como el cuerpo tiene muchos miembros, el cuerpo humano físico, así también la iglesia? Pero no dice la iglesia, dice así también Cristo. Y eso significa la unión tremenda que Cristo tiene con su iglesia. Cristo está unido a la iglesia porque Él es la cabeza del cuerpo. Él también hace parte del cuerpo. Él es la cabeza. Y por eso esta declaración directa de Pablo que dice aquí, así también Cristo. No así también la iglesia. No cuerpo con cuerpo, sino cuerpo con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Bueno, continúa el apóstol mostrándonos cómo se formó este cuerpo para alimentar su metáfora. ¿Cómo se formó este cuerpo? Versículo 12, versículo 13. ¿Cómo se formó este cuerpo? Porque por un solo espíritu, noten la palabra uno, sigue insistiendo en unidad, porque por un solo espíritu fuimos todos, noten de nuevo la variedad, bautizados o inmersos en un cuerpo, otra vez la unidad, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, Pablo nos está mostrando que así como el cuerpo humano es animado por el espíritu humano, el cuerpo humano tiene vida mientras el alma humana está con él. Cuando el alma humana y el cuerpo humano se separan, el cuerpo está muerto, ya morimos. Así Pablo dice que la esencia de la vida del cuerpo depende del Espíritu. El Espíritu Santo es el que llena ese cuerpo y el que toma a personas de diferentes contextos, judíos, griegos, esclavos y libres, conforme a lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Cristo los trajo hacia sí mismo y el Espíritu Santo los regeneró, los cambió y Cristo los sumergió en el Espíritu, porque el que bautiza en el Espíritu Santo es Cristo, y Cristo los llenó con su Espíritu, y así cada uno de los miembros y el cuerpo entero está lleno y habitado por el Espíritu Santo. Este es un cuerpo muy especial. El Espíritu Santo está en él. El Espíritu Santo hace que cada miembro llegue al cuerpo. El Espíritu Santo lo transforma. Cristo los bautiza con el Espíritu Santo y se forma así este cuerpo místico especial. Y el escuchar estas cosas y saber que uno es de Cristo le produce al escuchar esto una identidad absoluta. ¿Saben qué? Yo soy de ese cuerpo. Yo pertenezco a ese cuerpo, pero hoy en día hay muchos cristianos que no se han percatado de esa realidad y no sienten que ellos son parte de un cuerpo. Se sienten despatriados, exiliados, apartados o mutilados o separados de un cuerpo. No, la experiencia del cristiano debe ser: el Espíritu Santo me regeneró, Cristo me sumergió en el Espíritu, yo soy parte de ese cuerpo. Y la expresión evidente en la vida práctica de que yo soy parte de ese cuerpo es que pertenezco a una iglesia local. La vida corporativa de lo cual estamos hablando es algo colectivo, no individual.
Es algo colectivo. Cuando hablamos de vivencia en el cuerpo, de vivencia corporativa, estamos hablando de que todos los cristianos vivimos en un cuerpo. Nosotros estamos adentro de un cuerpo, hermanos. Ustedes y yo estamos encristados. Estamos adentro del cuerpo de Cristo. Estamos encristados adentro de Él. El Espíritu hizo eso. El Espíritu nos llevó allí. Y eso debe ser una experiencia personal que produzca en nosotros una identidad absoluta y una pertenencia absoluta. Es muy lamentable un cristiano que no siente pertenencia. La experiencia corporativa es pertenencia. Yo pertenezco a este cuerpo. Yo pertenezco a este cuerpo. Muchas personas pueden en la vida práctica experimentar esa pertenencia. Por ejemplo, en cosas tan superficiales como ser hincha de un equipo de fútbol. Los hinchas de un equipo de fútbol, cuando su equipo pierde, muchos de ellos lloran, casi que se están a punto de suicidarse, porque ellos sienten ese equipo como si fuera de ellos. Los cristianos no. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo, nosotros que fuimos llevados por el Espíritu a este cuerpo, nosotros que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y tiene más vivencia corporativa un hincha del Medellín y del Nacional que muchos cristianos. ¿Entienden lo que estoy diciendo cuando me refiero a vivencia corporativa? Esa es la esencia de este mensaje. Este mensaje es vivencia corporativa. Hay muchos cristianos aislados por allá en Marte, en Plutón, en Saturno, y están siendo del cuerpo porque ellos son del cuerpo, pero su mente no les ha permitido entender que ellos son del cuerpo, que ellos son corporales. Ellos no se sienten corporales, ellos se creen como el resto del mundo, individuales. Hermanos, los cristianos no somos individuales, los cristianos somos corporales. Grábense eso. Nosotros somos corporales. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Y este cuerpo, Cristo lo ganó en la cruz, y este cuerpo es articulado por el Espíritu, y el Espíritu lo llena, le da vida y llena a cada uno. De manera que el que no se siente corporativo, el que no tiene esta experiencia corporal, es porque su mente todavía está saturada del individualismo del mundo. Porque nosotros no fuimos salvados para ser individuales. Acuérdense de eso, nosotros fuimos salvados para ser corporales. Corporales, los cristianos somos corporales o corporativos, solo que corporativo suena como de una industria, como de una empresa. Es mejor corporales, del cuerpo de Cristo. Me estoy emocionando mucho en el primer punto y tengo un camino muy largo. Así que vamos al segundo punto. Entonces, Pablo ahora introduce el tema, o más bien repite el tema de la variedad de miembros en el cuerpo. ¿Por qué digo repite? Porque ya cuando habló de los dones, ya introdujo el tema de la variedad, pero habló de la variedad de los dones, pero ahora va a hablar es de la variedad de los miembros, pero resulta que los miembros son los que tienen los dones, así que es casi que lo mismo. Introduce el tema de la variedad de los miembros del cuerpo, y quizás algunos estaban inconformes con los dones que les había tocado. Como ya dije, estaban envidiando al don de lenguas, y Pablo los lleva a aceptar la soberanía de Dios para darles como Él quiso, como ya vimos en el verso 11. Veamos otra vez el verso 11 antes de leer el verso 14. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces veamos este segundo punto. El cuerpo y su variedad de miembros. Veamos cómo introduce la variedad, verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahorita en la enseñanza de la mañana hablamos de muchos dones. Bueno, pero resulta que cada don lo tiene un miembro. Entonces, así como el cuerpo es uno solo,
tiene muchos dones y esos dones están en cada miembro. Entonces son muchos. La palabra muchos nos lleva otra vez al asunto de la variedad. Unidad, un mismo espíritu, variedad, muchos miembros. Pero entonces aquí Pablo introduce esa variedad o repite esa variedad y explica la importancia de cada uno de estos miembros. Probablemente los que no tenían el don de lenguas no se creían que eran miembros, no tenían experiencia corporal. Los que no tenían el don de lenguas no tenían vivencia corporal o se sentían de segunda categoría. Entonces Pablo diseña un mensaje metafórico muy especial para ellos. Veamos los versículos del 15 al 20. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, lo mismo que el verso 11. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Noten la repetición. Entonces miren más o menos cómo es el razonamiento de Pablo aquí para ayudar a aquellos hermanos débiles que por no tener el don de lenguas no tenían una vivencia corporal. La mano y el ojo, cuando Pablo dice porque no soy mano, o cuando el otro dice porque no soy ojo, la mano y el ojo parecen representar a aquellos que se enorgullecían del don de lenguas. Y la oreja y el pie parecen representar a los que se sentían inferiores por no tenerlo. Entonces Pablo les dice a estos últimos, a la oreja y al pie, a los que se sentían inferiores, ustedes también son del cuerpo y son muy importantes para el cuerpo, aunque no son tan visibles como el ojo y la mano. Y lo que tienen que hacer todos es aceptar la soberanía de Dios, quien repartió como Él quiso, como ya vimos en el 11 y el 18. Y ahora, con esto, Él equilibra a los que estaban en una condición de decepción por no tener el don de lenguas. O sea, si usted es mano u oreja y no es ojo, si usted es pie u oreja y no es ojo o mano, no se sienta menos. Pablo va a equilibrar eso, está equilibrando eso. Primero les dice a los que se sienten menos, ustedes sí son del cuerpo, no se dejen, digámoslo así, apabullar o pensar equivocadamente de que el único miembro que realmente es miembro es mano y es ojo. No. Oreja y pie también es miembro y son muy, muy importantes. Y ahora todo eso viene argumentándose y desarrollándose porque ahora Pablo enfatiza el asunto de la interdependencia entre ellos, la interdependencia entre los miembros del cuerpo físico, que ilustra también la interdependencia entre los miembros del cuerpo místico, y así corrige la baja apreciación que tenían los que no tenían el don de lenguas de su corporalidad y corrige el individualismo y el aislamiento que pudiera presentarse. Y ese es el tercer elemento que vemos en el pasaje. Ya vimos el cuerpo y su metáfora, lo que acabamos de ver es el cuerpo y su variedad, y ahora veamos el cuerpo y la dependencia, su dependencia entre los miembros. Entonces Pablo refuerza al pie y a la oreja les refuerza, ustedes son muy importantes y la mano y el ojo dependen de ustedes. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Es muy clara la metáfora. En una iglesia, por ejemplo, hay un ojo. Un pastor es un ojo, pero él necesita del hermano que hace aseo en la iglesia. Ese hermano es la mano. Y ambos son parte de un proceso que necesita de ambos. Y ambos dependen el uno del otro. Y los que parecen menos necesarios son los más necesarios. Los que son menos notorios
son los más necesarios. Vean conmigo el verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, o sea, los que menos se notan, son los más necesarios. ¿Notan esto? La dependencia. Pablo les dice, no se sientan mal porque no tienen el don de lenguas. Hay una dependencia. Aquel miembro que es más notorio depende absolutamente de ustedes. Pero ustedes, ¿por qué se sienten mal y por qué se sienten inferiores? Porque no se sienten cuerpo. Ustedes tienen que sentirse cuerpo. El miembro es miembro del cuerpo. Así que el cuerpo es de él y él es del cuerpo. Tienen que sentirse cuerpo para no sentirse inferiores. Por eso cuando el pastor Alejandro, por ejemplo, da un magnífico sermón, el que trapeó y barrió dice, ¡yes! Como si lo hubiera dado él. ¿Por qué? Porque son uno solo. Están unidos en un cuerpo. ¿Quién es el que tuvo el gran triunfo sobre las tinieblas cuando con ese poderoso sermón se convirtieron cientos de personas? ¿Fue el que lo predicó? No, ¿fue quién? ¿Quién? Díganlo. El cuerpo. El que tiene triunfos es el cuerpo, así como el equipo de fútbol. Cuando el delantero hace el gol, ¿quién es el que gana? ¿El delantero? El cuerpo. Entonces el que barrió y trapeó dice, ¡yes! Le hicimos un golazo a las tinieblas con ese poderoso sermón que dimos. Oiga pues como dice el que barre y trapea, con ese poderoso sermón que dimos, ¿sí o no? Con ese poderoso sermón que dimos, le robamos 100 almas a Satanás. ¿Me entienden? Eso es vivencia corporativa. Y eso es lo que Pablo está tratando de desarrollar aquí, diciéndole a los que se sienten menos por no ser don de lenguas, no tener don de lenguas, ustedes, los otros, dependen de ustedes. Entonces así continúa la metáfora. Y ahora fortalece todavía más esa debilidad en algunos, hablando del vestido que le ponemos al cuerpo. A un ojo no le ponemos ningún vestido, no lo cubrimos con nada, pero otras partes que no se pueden exhibir públicamente son súper necesarias y a esas sí les ponemos vestido. No las podemos exhibir públicamente como el ojo, porque exhibir esas partes es indecente, es indecoroso, como por ejemplo los órganos excretores. Los órganos excretores son los que nos permiten eliminar desechos del cuerpo, como la orina, por ejemplo. Esos órganos ¿son importantes o no son importantes? ¿Sí o no? Es que el argumento es muy poderoso y por eso les decía, bueno, yo que soy médico lo veo demasiado claro. El cuerpo físico y el cuerpo místico funcionan igual. Pero resulta que nosotros nunca exhibimos los órganos excretores. Al contrario, los cubrimos pudorosamente y les ponemos una ropa que sea digna. Porque esos miembros no se pueden exhibir. Pero ¿son importantes o no son importantes? Eso es experiencia corporativa. Vean el verso 23 y 24. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, como el ojo es para exhibir, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, ¿quién le da honor a los órganos excretores? Nadie. Pero ¿cómo le da Dios honor a los órganos excretores? Oh, vístanse bien, vístanse bonito. ¿Para qué nos vestimos bien y bonito? Para cubrir los órganos excretores y mostrar que son dignos. ¿Se dan cuenta? Ese es el razonamiento del apóstol. Y con ese equilibrio de dignidades se acaban las disputas entre ellos y permite que se manifieste el amor fraternal no fingido que faltaba en Corinto. Acabándose la disputa, acabándose el desequilibrio, primero subiendo al que está abajo y en un momento van a ver cómo baja el que está arriba.
Aquí está subiendo al que está abajo y enseguida va a bajar al que está arriba, y cuando ya los dos miembros del cuerpo se ven iguales, entonces el que lava los pisos y el que hace el aseo dice: ¡qué sermón poderoso dimos! Ya se equilibran y se manifiesta el amor entre ellos, y nadie se cree más que nadie. ¿Sí se dan cuenta? Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esto es vivencia corporal. Y si un miembro recibe honra, aquí está lo que decía: qué sermón poderoso dimos. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la vivencia corporativa, y esta es una verdadera unidad de cuerpo. Esta es la unidad del cuerpo físico que refleja, que enseña la unidad del cuerpo místico, donde hay amor, donde hay comunión, donde no hay presunción, donde no hay individualismo, y el amor hace que los unos y los otros se pertenezcan, se cuiden, se preocupen. Cuando uno se duele, todos se duelen, todos para uno. Y cuando uno recibe honra, todos se gozan, uno para todos, todos para uno, uno para todos. Esa es la experiencia del cuerpo. Pero nos falta un detalle, y es que en realidad sí hay una jerarquía entre los dones. Los dones del Espíritu Santo, que fue como comenzamos, no se les olvide eso, comenzamos con los dones. Sí hay una jerarquía entre ellos, y como los miembros son los que tienen los dones, entonces también sí hay una jerarquía en los miembros. Pero como ya estamos equilibrados, cuando una iglesia ya está equilibrada en amor, no importa quién es nombrado apóstol, ni importa quién es nombrado profeta, ni importa quién es nombrado en el servicio del aseo, porque ya todos sabemos que somos uno solo. Pero sí hay una jerarquía. Y aquí es donde Pablo le da duro. Esta sección que voy a leer a continuación existe solamente para darle duro a los del don de lenguas. Que recuerden que los del don de lenguas, ¿cómo estaban? Inflados. Entonces, la primera parte del pasaje, él hace esto: sube a los que estaban decaídos, y ahora baja a los que están enorgullecidos. ¿Qué sabiduría hay en este pasaje? Veamos los versículos 27 y 28. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, noten esta palabra que sigue, primeramente apóstoles. No hay duda, no hay duda. La jerarquía entre los dones son los dones hombre, y dentro de ellos el don de apóstol es el número uno. Primeramente apóstol. Y ahora viene la palabra luego, y una seguidilla de luegos comienza a colocar la jerarquía en su orden correcto. Luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y miren quién va de último: los que tienen el don de lenguas. ¿Por qué es eso así? Porque Pablo quiere corregir esa ignorancia. La carne siempre se va por el camino equivocado, y por eso Pablo aquí dice: los que tienen el don de lenguas, ¿ustedes de qué se enorgullecen si el don de lenguas es el último en la jerarquía? Y ahí hace el equilibrio: sube a los que estaban decaídos y baja a los que están enorgullecidos. Así que los que hablan en lenguas en esta iglesia estaban usando ese don, como veíamos esta mañana. Es un don sobrenatural extraordinario, es una cosa extraordinaria, llamativísimo. Pero ¿qué estaban haciendo estos inmaduros? Usándolo como una plataforma para el exhibicionismo religioso. Y eso es lo que Pablo corrige en este capítulo, usándolo como una plataforma para el exhibicionismo religioso. Ahora regresa, para cerrar, a la necesidad de variedad
de dones en el cuerpo, versículos 29 y 30. Es la misma idea, pero vuelve y resalta que debe haber variedad. ¿Son todos apóstoles? La respuesta obvia es no. ¿Son todos profetas? La respuesta obvia es no. Y ya veíamos esta mañana que estos dos dones cesaron. Seguimos. ¿Son todos maestros? La respuesta es no. Aquí se refiere a los pastores. ¿Son en una iglesia, el cuerpo de esa iglesia local, todos pastores? No. Solo unos pocos. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Y qué querían todos en Corinto? ¿Qué era lo que querían todos en Corinto? ¿Hablar lenguas? ¿Ven cómo los baja de su orgullo y los lleva a la sensatez? Dejen de anhelar el don de lenguas. Aquí todos no pueden orar en lengua. Entonces, ¿quién barre y trapea? No, todos no hablan en lenguas. ¿Interpretan todos? No. Ahora noten en el verso 31 una palabra que ratifica que sí hay una jerarquía. Procurad pues, noten lo que sigue, los dones mejores. Y ya eso nos introduce al capítulo 14, donde va a hablar de que el don mejor es el que trae edificación a la iglesia, que para esa época, como nos explicaba el pastor Alejandro, absolutamente necesario era el don de profecía. Procurad pues los dones mejores, o sea, los que traen edificación a la iglesia. Las lenguas traían edificación solo si había intérprete, y por eso es que quedan de últimas, porque si no hay intérprete no sirven de nada, ¿sí? Pero si hay intérprete, lenguas con interpretación equivale a profecía. Si hay intérprete, lenguas con interpretación equivale a profecía. Pero Pablo termina el verso 31 con el asunto a donde él quiere llegar y que es el punto medular de lo que les falta a estos hermanos. Para poder tener una experiencia corporativa real, se necesita amor. Por eso Pablo dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Lo que se necesita para poder vivir en el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Dios, es amor. Amor, ese es el camino más excelente. Así que ustedes pueden procurar los dones mejores, pero el camino más excelente es que ustedes tengan amor para que produzcan en ustedes mismos y en los demás una vida de cuerpo, una vida corporal, una experiencia corporal, porque los cristianos fuimos redimidos para ser cuerpo. Los cristianos, hermanos, y de paso, así vamos a vivir toda la eternidad. Así como fuimos redimidos para ser cuerpo, vamos a vivir toda la eternidad. Nosotros vamos a ser el cuerpo de Cristo por toda la eternidad. Y la unidad y el amor que vamos a tener entre nosotros cuando Cristo regrese por segunda vez y nos lleve al paraíso perdido va a ser indescriptible. Pero nosotros podemos anticiparnos desde ya y en la iglesia local podemos vivir ese amor, podemos vivir esa experiencia de cuerpo, podemos vivir en cuerpo, de tal manera que cuando uno se duele, todos se lamentan, y cuando uno recibe honra, todos se gozan. Muy bien, esta es la enseñanza de nuestro pasaje. Ahora veamos muy brevemente, porque estoy colgado del tiempo, las aplicaciones. Muy bien, la primera de las aplicaciones es que como somos miembros, todos en la iglesia somos miembros, no pueden haber personas sin servicio en la iglesia, porque un miembro en el cuerpo nunca es sin servicio. Todo miembro del cuerpo físico tiene un servicio. Algunos piensan, por ejemplo, que el dedo pequeño del pie es un miembro del cuerpo que no sirve para nada y que si a uno le cortan el dedo pequeño del pie, no pasa nada. Se equivocan. El dedo pequeño del pie tiene un servicio. Cualquier órgano tiene un servicio. El cabello tiene un servicio. Las cejas tienen un servicio. Las pestañas tienen un servicio. Estoy mencionando los más insignificantes. Las uñas tienen un servicio.
cualquier miembro, por pequeño que sea, tiene servicio en el cuerpo. Así que, así como en el cuerpo físico todo miembro tiene servicio, todo miembro del cuerpo místico tiene servicio. Lo tiene a partir del don que el Espíritu Santo le dio. Y eso me lleva a decir que no hay ningún miembro sin ningún don. Así como el cuerpo, ningún miembro es sin servicio, así en el cuerpo místico, ningún miembro es sin un don y por tanto ningún miembro es sin un servicio. Así que todos aquellos que pretenden vivir realmente para la gloria de Dios tienen que servir en el cuerpo, servir para los demás, no para él mismo, como ya aprendimos en el pasaje, sino para los demás. Pero hay una realidad dolorosa en la iglesia. En este momento nos faltan ujieres, no tenemos ujieres. En este momento nos faltan personal para trabajar en audiovisuales. ¿Ustedes saben por qué no volvieron a tener los sermones en YouTube después de que los predicamos? Hace rato que ustedes no tienen disponible un sermón en YouTube. ¿Saben por qué no tienen ustedes disponibles los sermones en YouTube? Porque no hay quien los edite. Hay solo dos hermanas y hay 190 sermones por editar, pero no hay quien los edite. O sea que hay alguien que está haciendo el trabajo que tú debes hacer, o el trabajo que tú debes hacer está quedándose sin hacer, y por tanto el reino de Dios está sufriendo una pérdida por causa tuya, porque eres un miembro del cuerpo que no sirve, y eso es una contradicción. Todo miembro sirve. La esencia misma de ser miembro exige que sirvas. Así que examínate a ti mismo. En este momento, las personas que hacen el aseo en la iglesia, pastor, es que yo no conozco mi don, yo tengo una confusión en la cabeza. ¿Cuál será mi don? Vea, hermano, mientras usted resuelve cuál es su don, venga, barra y trapee, y verá que barriendo y trapeando el Espíritu Santo le revela cuál es su don. En este momento tenemos falta de aseadores en la iglesia. Siempre son las mismas 3 personas. El aseo de esta iglesia lo hacen siempre las mismas 3 personas. O sea que en esta iglesia no hay vivencia corporativa, no hay experiencia de miembro, no hay ejercicio de dones. Y tal vez no descubres el don que tienes porque no empiezas por abajo, tienes que empezar por barrer y trapear. Esa es la primera aplicación. La otra aplicación es con relación al aislamiento y el individualismo. El aislamiento y el individualismo. Sin duda, igual que en la iglesia de Corinto, hoy hay miembros del cuerpo de Cristo que no viven como cuerpo, son aislados e individuales. Yo oro a Dios que esta enseñanza los haya sacudido y los haya llevado a salir de ese ostracismo, de ese individualismo, de esa soledad en que viven, y despierten a la realidad de que son cuerpo. Hermano, tú eres cuerpo, y el cuerpo eres tú. Tú eres cuerpo y el cuerpo eres tú, porque tú eres miembro en ese cuerpo. Así no lo hayas entendido, así no lo estés viviendo. Así que oro para que los hermanos que aún no tienen una vivencia corporativa despierten a ella. ¿Y cuál es la primera señal de que quieres vivir una experiencia corporativa, de que quieres pasar a este nivel de corporalidad? Es hacerte miembro oficial de la iglesia. Hacerte miembro oficial, porque cuando te haces miembro oficial, tú te comprometes a ser miembro con el otro, te comprometes a preocuparte por el otro, te comprometes a darle cuentas a los pastores. Entras verdaderamente en la experiencia de cuerpo cuando te haces miembro de la iglesia local bíblicamente constituida. Última aplicación.
y es con respecto al envanecimiento y la presunción. También entre nosotros es posible que suceda lo mismo que estaba sucediendo en Corinto con los que hablaban en lenguas. Cuando Dios le da a algún hermano un talento especial muy notorio, ese hermano o hermana puede caer en el mismo envanecimiento que los que tenían el don de lenguas. Puede ser la oratoria, la inteligencia, la belleza, los talentos, la música, recursos económicos, posición, distinción, buenos resultados. Cualquiera de esas cosas te puede llevar a ser como estos infantiles que tenían el don de lenguas. Te puede llevar a la presunción, a la vanagloria, y eso te separará de tus hermanos, te quitará el amor que necesitas para vivir en cuerpo y perjudicarás a la iglesia, porque no estarás viviendo ni promoviendo la experiencia de vivencia corporal. Que Dios permita que los que tienen grandes talentos y que son muy notorios mantengan siempre el amor y la humildad para vivir la experiencia del cuerpo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. El apóstol Pablo realmente es un genio llevado por tu espíritu. El conocimiento que él tiene de la vida humana y de la iglesia es asombroso, y hoy lo hemos visto a él disertar de una manera espectacular sobre el cuerpo físico y el cuerpo místico, corrigiendo de una manera sabia, con un don de sabiduría impresionante, la situación de la iglesia de Corinto, y de paso ayudándonos a nosotros, las iglesias de todos los tiempos. Te rogamos que podamos funcionar como una iglesia unida, que cada miembro sirva, que todos tengamos vivencia corporativa, que no haya ningún miembro inútil, que ninguno se resista en aislamiento e individualismo, y que ninguno caiga en el pecado del envanecimiento si tú le das un don o una capacidad que lo hace resaltar sobre los demás. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.